Nos tomamos en serio la limpieza en nuestro juego. El turno al bat es para Dental Novelo. No nos permitimos fallar. Dental Novelo, ilumínalos con tu sonrisa. Mayavisión presenta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender a Gusto. Estamos en la primera edición de este programa en el cual daremos a conocer y mencionar a los emprendedores más importantes o más relevantes de la zona. Y me complace tener esta primera edición a Abraham Azar Wabi. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta inauguración de la primera edición de Emprender a Gusto. ¿Cómo nos cuesta trabajo a todos lo que es emprender y cómo llegar a la meta de emprender? Cuéntame primero, antes que nada, ¿quién eres? Claro, pues primero que nada, pues agradecerte por brindarnos este espacio. Muchas gracias, Mario. La verdad es que estoy muy contento de empezar a, pues también a ser portavoz de esta parte del emprendedurismo, que no es fácil, que es un reto día a día y hay que saber cómo levantarnos. ¿Quién es Abraham? ¿Qué edad tiene? ¿Y cómo comenzó su mundo, su historia de emprender? Tengo 35 años. Soy director comercial actualmente en Grupo Patronis. Yo inicié a los 24 años, a los 23 años, apenas salí de la universidad. Empecé a trabajar como director general en una revista de Mérida, aquí en Campeche, que se llama Pachá. Yo inicié en Pachá, Campeche. Estuve como de 3 a 4 años. Abrí también en Ciudad del Carmen. Y este fue mi primer trabajo en el que pues somos los que cobramos, los que vendemos, los que damos seguimiento, los que repartimos. Entonces, pues ahí aprendí de todo un poco, ¿no? Que siempre hay que estar en todo, hay que conocer las áreas y ya poco a poco pude ir teniendo pues personas que me fueran apoyando. Muchos de nosotros ya habremos comido algún restaurante del Grupo Patronis, o sin saber qué es parte del Grupo Patronis. ¿Quiénes conforman y qué restaurantes y negocios conforman lo que es Grupo Patronis? Grupo Patronis, ¿cómo iniciamos en Grupo Patronis? Mi hermano Carlos inicia con Big Charlie's, que estaba ahí subiendo, pues pasando chupis. Entonces él inicia hace 11 años aproximadamente. En ese entonces todavía no había galerías, no había calle 59. Entonces pues era de los pocos restaurantes que estaban en Campeche. Él inicia. Él empieza a ir, la verdad es que muy bien, empieza a generar mucha gente, él con este concepto de sports bar, a él le gustan mucho los deportes. Yo entro a apoyarlo como hermano, yo trabajando aún en la revista, apoyando en algunas empresas de mi papá. Yo entro pues siempre a apoyar a mi hermano como hostess, o en los momentos, en los viernes y en los sábados, que eran los días más fuertes, pues ahí estaba para cualquier emergencia y cuando él a veces se tenía que ir a descansar, pues yo lo iba pues a suplir, ¿no? Entonces, yo es cuando me introduzco en la parte de, ahora sí que de los restaurantes, porque antes de eso, pues, ni él, ni yo. Entonces, pues, ya al pasar de los meses, se van abriendo, pues, más espacios en Campeche. Y él ve la opción de cambiarse de lugar, ¿no? Ya un lugar más céntrico, más a la vista, y pues, el malecón. Lamentablemente, cuando abren los otros espacios en Campeche, ahí le empieza a bajar, le empieza a ir mal. Como sabemos muchas veces en Campeche, estos costos fijos como los de obreros, como los de la luz, te impactan bastante las rentas. Y ya se estaba empezando, pues ahora sí que, pues como decimos, no, a ahogar. Y ve la opción de cambiarse un lugar el malecón y sin capital para hacerlo, busca un socio y más que un socio, a un amigo, a una persona que lo estuvo apoyando desde el inicio de Big Charlie's, Andrés Buenfil. Esa persona desde que estuvo haciendo el menú Carlos para el primer Big Charlie's, pues Andrés siempre estuvo ahí. En estos días cuando de repente se te iban las cosas del momento, pues Andrés ahí estaba en la cocina hasta sacando la comida y todo, la chamba, ¿no? Entonces, como buen emprendedor. Entonces, pues elegir un socio, pues nada más es cualquier persona, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una persona
con la cual entró a Big Charlie's en el Malecón y ya lograron, pues ahora sí que tener este Big Charlie's en el Malecón, que actualmente sigue, que hace 2 años se logró remodelar para ya seguirle brindando una experiencia diferente a todos los campechanos. Más o menos, ¿en qué año fue la inauguración, la apertura de Big Charlie's en el Malecón? La apertura de Big Charlie's en el Malecón tiene 9 años aproximadamente. Perfecto. Y hasta 7 años después se logró remodelar. A la mitad tuvimos la pandemia, ¿no? Sí. Y luego de Big Charlie's, ¿qué siguió para el Grupo Patronis, tu hermano Carlos y contigo? De Big Charlie's, pues ya abierta la calle 59, empezamos a buscar un espacio, ¿no? Y hoy donde está actualmente Patronis, ¿no? Entonces, pues ya mi hermano Carlos, Andrés, pues ya conocían, ya estaban trabajando en los restaurantes, y yo para entrar en participación, pues tenía que entrar con algo más de capital, ¿no? Porque ellos pues ya de cierta forma traían un know-how, traían un negocio exitoso. Entonces, para entrar a una sociedad, pues no solamente a veces es aportar el recurso, sino también es meter esta parte operativa de trabajo, de capital humano para pues operarlo, porque muchas veces eso es lo más difícil. Entonces yo entro en Patronis hace 9 años. Okay. Si no me falla la mente, hace 9 años es que se abre Patronis. Y yo entro, y como entro, pues yo entro a operar y pues como todo arranque de negocio, ¿no? En ese momento aperturábamos a la 1 de la tarde, entonces llegábamos desde las 11 de la mañana, aperturábamos, veíamos que llegara la gente, dejamos listo el restaurante y hasta hacer el corte de caja hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sí, todo implica desveladas, matazones, estrés. O sea, ¿ha sido satisfactorio o estresante o motivacional o adrenalina? O sea, ¿con qué palabras definirías tu inicio como emprendedor en lo que es Patronis? La realidad es que fue una emoción, la verdad es que me erizo. Patronis es parte de mis inicios, pues como dicen, es mi bebé. A mí me dicen Patroni. Entonces, pues siempre ha habido como que esta conexión muy fuerte con este negocio, y aparte fue mi primero. La verdad es que fue brutal. Fueron días y noches sin descanso, pues, estar entrando a la cocina, estar cantando las comandas. Nosotros, desde el inicio, algo que me enseñó mucho pues Carlos y Andrés era que hay que estar en la cocina. De ahí estaba esta parte del corazón y cantábamos las comandas, literalmente. Estábamos cantando los platillos que estaban saliendo para ver que salieran bien los platos, ¿no? Porque como decíamos, mientras que salga bien el plato y ofrezcamos un buen servicio, este negocio va a ir avanzando, ¿no? Así lo pensábamos en nuestros inicios. ¿Qué carrera estudiaste? Administración de empresas. Ok, y te metiste a la cocina, pues, o sea, hay que hacer de todo. Pues, yo soy que dentista y soy de todo, sí, para poder echar edad, porque el que le gusta el emprendimiento, pues se tiene que meter en todas las facetas de su emprendedurismo. Así es. Para conocer desde el rincón más oscuro hasta la parte que es la espectacular, el frente, todo lo que ve la gente. Y algo que siempre, pues desde que entré, ¿no? Desde que estaba pues, en la revista Pachá y ya luego, o sea, todo eso, que entro a los restaurantes, siempre fue un tema de actitud, de adaptación, de siempre buscar soluciones. Eso era algo que siempre tenía en la mente, cómo soluciono las cosas. No es fácil cuando a veces se te presentan demasiados problemas, pero ahora sí que a la medida que va pasando el tiempo y la experiencia te va diciendo de que pues todo tiene una solución y a veces no es como lo estamos pensando que va a ser. Muchas veces pasan el 20% de las cosas que pensamos. Entonces siempre fue un tema de actitud, de escuchar, de juntarme con las personas que sepan, pues de no ser egocentrista, de no ser soberbio, y creo que eso ha sido de lo que me ha llevado donde estoy. También ha llevado a todo Grupo Patronis a donde estamos, ya que siempre hemos sido muy cercanos a nuestro equipo, a nuestra gente, y siempre con los pies en la tierra. Yo siempre he dicho una frase de que si te da pena que te vean o que el qué dirán de ti, pues no naciste para ser emprendedor. O sea, ¿tú qué opinas de esto? De que, ay, me van a ver en la calle repartiendo volantes, ay, me van a ver en la cocina o me van a ver limpiando. ¿Tú qué piensas sobre eso? Como te platicaba al inicio, yo en mis inicios en Big Charlie's, yo era el host. Yo recibía a las personas, las sentaba en sus mesas, me acercaba para preguntarles si todo estaba bien, si necesitaban algo se los llevaba, les levantaba los platos. Y si tenían algún problema y me hablaban mal, pues tampoco pues claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Esto es una actitud de servicio. Estamos en esta parte de atención al cliente y pues siempre hay que tener una sonrisa a pesar de lo peor que pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos mucho, ¿no? Bueno, y después de Patronis,
¿Qué siguió para el Grupo Patronis? Vamos con Patronis, la verdad es que nos empieza a ir bien, empieza a crecer, se empieza ahora sí que establecer este restaurante de orgullo en Campeche, ¿no? Algo que muchos nos lo decían, pues ahora sí que al estar todos los días, todas las tardes, todas las noches, pues te van llegando todos estos comentarios que igual te van nutriendo, te van emocionando y te van guiando por este camino de que estás haciendo las cosas bien. A pesar de que muchas veces hay muchas cosas negativas, siempre nos quedamos con lo positivo. Entonces, creo que al pasar del año y medio más o menos de Patronis, vemos también este potencial turístico que se estaba desarrollando en Campeche y todavía habían lugares desocupados en la calle 59. Y un día estando en la barra, de hecho estaba sentado Andrés y entra uno de los dueños de la casa donde hoy estamos haciendo la entrevista de aduana y le platica, invita a Andrés a la casa y le platica de la historia de que en esta casa era una antigua bodega aduanal, era donde vivió, bueno, no exactamente donde vivió, pero había una historia de José Vasconcelos. Hay un libro de Ulises Criolla de José Vasconcelos donde su papá es aduanero y vive en una casa con 3 balcones con vista al mar, con pisos blancos y negros, con amplios pasillos. Entonces como que hay toda esta historia y todo este detrás, pues la verdad es que le emociona mucho a Andrés Buenfil y de ahí pues nos empieza a platicar, ¿no? Pues como siempre nos juntábamos, tomamos las decisiones en conjunto, nos escuchábamos, como toda sociedad, pues al final esto es una democracia, son votaciones, entonces siempre éramos muy directos, siempre con valores como la honestidad, la confianza y así es como se iban tomando todas las decisiones. Y pues estando sentados, pues vamos a entrarle. Y nos empezamos a mover para aperturar aduana. Y así por esta historia surge Aduana Vasconcelos, por el tema del escritor. Por eso es que, por esta parte del libro de Ulises Criolla de José Vasconcelos y buscando contar una historia, estamos en un lugar turístico y buscando un proyecto que pues no sea más un restaurante más, ¿no? Sino que sea un restaurante con historia, que a nuestro turismo le podamos llevar experiencias que pues vayan trascendiendo, ¿no? Y al tener una ubicación como Puerta de Mar es una responsabilidad. De cierta forma aquí pasan muchos turistas y es una responsabilidad muy fuerte con Campeche, porque al final pues llegan, si les gusta pues van a hablar bien, si no les gusta pues también nos afecta. Eso te iba a decir, las experiencias, normalmente tú estás en el flechero donde pasa todo, entonces la gente llega y eres como que la primera experiencia del extranjero en probar un plato campechano. ¿Cómo surge la idea del menú campechano fusionado? Cuéntame esa parte. Antes de pasar esa parte, te quiero contar que iba a ser el tercer negocio, pero no se logró. En todo este momento de desarrollar el proyecto, de ir pidiendo todos los permisos, tuvimos algunos retrasos, entonces el proyecto se nos fue como a 6-8 meses por ciertas cosas y entonces se nos cruzó Barba Azul. Se nos cruzó este local en el Malecón, que estaba desocupado, y viendo ya teniendo un poquito más de la estructura, como un Big Charlie's, como un Sports Bar, Patronis, pues igual un Sports Bar, pero ya con productos diferenciadores, como la pizza de masa madre, los mac and cheese, las hamburguesas ya un poquito más gourmet. No, y el horno que tienen allá. El horno de piedra. Que toda esta parte de la creación de esta cocina igual fue mucho de Andrés, su fascinación con las pizzas, con la masa madre y dar productos de excelencia en Campeche. Se fue a tomar un curso a San Francisco y ahí fue donde pues aprendió más sobre esto y de hecho de ahí se trajo la masa madre, que hasta hoy seguimos alimentando y se las damos a todos nuestros comensales. Es una masa madre de 1993. El horno que se compró con una empresa que trajo a una persona que nos estuvo capacitando. De hecho estuvo los primeros 20 días de apertura del negocio, sabiendo que las aperturas pues ahora sí que es muy importante para dar esta nueva imagen, esta imagen a todos nuestros comensales, ¿no? De ahí nos vamos te platicaba esto de Barba Azul, entonces ya teniendo este producto, pues dijimos, pues Barba Azul, ya más bar, más relax, sin tanta, ahora sí que complicación dentro de la cocina y más operación de venta de cervezas, de venta de alcohol, de más antro, de más fiesta, hacer eventos, y entonces pues nos lanzamos con Barba Azul. Te surge Barba Azul en el Malecón, un lugar para echar relajo. Para echar relajo, snacks, chelas y alcohol, literalmente, buscando tener una venta mayor de alcohol en nuestros porcentajes de venta, ¿no? Arrancamos, nos empieza a ir
muy bien, seguimos avanzando y ya aproximadamente como a los 9 meses se nos van destrabando los temas que teníamos en aduana y logramos aperturarlo. Aperturamos aduana en el 2019, en septiembre. Lamentablemente no tuvimos todo el recurso para abrirlos por completo. Entonces en el espacio que hoy estamos era parte de los comensales y nuestro patio central donde actualmente hoy hay una barra. Eso era todo Aduana Vasconcelos. Aduana Vasconcelos le apostamos a crear un menú con historia, con experiencias. En su momento contratamos a una chef de Guanajuato, Nelcy Martínez, que empezó a colaborar con nosotros. Y también para que ella conociera parte de la gastronomía de Campeche, la estuvimos pues ahora sí que rolando por Campeche, que conozca las recetas tradicionales, la fuimos llevando a ciertos municipios para que se vaya alimentando de la gastronomía y desarrollemos el menú de Aduana Vasconcelos, que hoy ya no lo tenemos. Se mantienen algunas cositas, pero en su momento que lo aperturamos, la verdad es que tuvo muy buena imagen y también la presencia de esta chef en el restaurante nos empezó a dar pues muy buenos resultados. Bueno, me sigo con esta parte, ¿no? 2019, septiembre, en el 31 de diciembre del mismo año, logramos terminar como un 80% el restaurante y lo que hoy es nuestro salón principal, ya lo aperturamos, ya teníamos nuestros comensales para la cena del 31. Ahora sí que nos aventamos con todo para ese día, bastante bien, y en marzo nos cayó la pandemia. Eso quiere decir, antes de continuar con la entrevista, vamos a platicar sobre el tema macabro para todos los emprendedores que fue la pandemia del COVID. Vamos a un pequeño corte y continuamos. Nos tomamos en serio la limpieza en nuestro juego. El turno al bat es para Dental Novelo. No nos permitimos fallar. Dental Novelo, ilumínalos con tu sonrisa. Pues ya estamos de vuelta y nos quedamos en una parte crucial del emprendedurismo a nivel mundial, la pandemia del COVID. Cuéntanos cómo les fue a ustedes con el COVID. La verdad es que cuando empezamos a escuchar a inicios de año que había un virus que estaba contagiando en Europa, pues como siempre, ¿no? En Campeche pues nunca pasa nada, nunca llega nada. Y pues bueno, no 3 meses después ya nos termina dando la sorpresa de que ya estaba aquí y ya teníamos que cerrar. Entonces, algo que fue horrible en la pandemia era la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no tener información, el que todo vaya cambiando, pues cada día cambiaba la historia de México y el mundo en la pandemia. Entonces, como emprendedores, tenemos pues nóminas, tenemos rentas, tenemos ahora sí que insumos, tenemos de todo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y lo más importante de todo, pues empezar las negociaciones con todos nuestros, ahora sí que proveedores, nuestros arrendadores y nuestra gente, ¿no? Nuestro capital humano, todas estas personas que ya llevaban 5 años trabajando con nosotros. En ese momento ya teníamos un poco más de 120 personas colaborando en Grupo Patronis, en los 4 negocios que teníamos. Entonces fue ¿qué vamos a hacer? Y ahora sí que pues nos quitó como 10 años de vida, yo creo que la pandemia, pero sí fue un tema de estarnos reuniendo diario, estarnos juntando, platicando qué vamos a hacer. Hicimos un tema de selección de personas, que esto fue algo que nos enseñó bastante y hasta hoy lo seguimos aplicando. Nosotros siempre decíamos que no teníamos ni la carrera, no éramos ni restauranteros, pero éramos personas muy cercanas a la gente, que los escuchábamos y que buscábamos soluciones. Entonces, al llegar a esta parte de, pues, ¿qué vamos a hacer? No teníamos obviamente para liquidar a las personas, no sabíamos cuánto iba a durar. Lo que nos pasa mucho en los restaurantes es que cada día que pasa, pierdes un montón, porque es lo que dejas de vender más lo que te está costando. Entonces, estás hablando que se te pueden ir acumulando hasta 10,000, 12,000
15,000 pesos diarios por negocio, ¿no? Entonces, pues no sabías qué onda. Entonces, pues empezamos a ver también qué hacían en otras partes del mundo, otros empresarios, ¿no? Y de ahí salían los consejos. No, pues hay que negociar, que dar vacaciones por adelantado, que reducir a la mitad las nóminas. Y pues como que de todo lo que íbamos escuchando de empresarios de otras partes ahora sí que de México y del mundo, pues fuimos llevando qué podemos hacer. Y de ahí empezamos con esa estrategia. Entonces, lo más crucial fue ver a todo nuestro equipo de trabajo y empezar a seleccionar quién sí, qué estaba viviendo hoy en día, si era un adulto mayor, si tenía algún problema. Y empezamos ahora sí a ver de las personas quiénes eran estos que pues siempre tenían la camisa puesta, eran buenos compañeros de trabajo, tenían actitud. No importaba que no sean los más habilidosos o nuestros mejores vendedores o los más genios. Eso pasó a segundo o tercer plano. Nos fuimos con estas personas que tenían la actitud, las ganas de trabajar, la playera, estas personas que siempre estuvieron con nosotros, para nosotros, que hasta hoy en día siguen muchos de ellos. Entonces ahí nos fuimos y fue una selección hasta reducir como en un 70% nuestra nómina para aguantar, que obviamente este era el costo más alto. Se habló con todos nuestros arrendatarios. Uh-huh. Y empezamos a negociar, ¿no? Oye, pues que pues no me cobres tanta renta, o bájamelo a tal porcentaje, o déjame te lo pago en tanto tiempo. Así con nuestros provedores, pedimos créditos, pedimos... Que sí les eché la mano casi año y medio de crédito. Año y medio, pedimos mucho apoyo en esta parte, pero aún así no había, ahora sí que... No había cubeta que aguantara todo esto, ¿no? Nadie estaba preparado para esa brutalidad. Entonces, pues era que ya van a abrir, que no van a abrir, que te abren, que te cierran, que te abren una parte, que te quitan un pedazo y que hay que abrir con todas estas medidas, normatividades. Y esas normatividades eran inversiones. Entonces, ¿cómo le hacías para vivir esta incertidumbre, no poder vender, no tener recurso y aparte invertir para abrir? Y era algo que nosotros, pues... tuvimos que vender parte de acciones de algunos de los negocios para lograr subsistir. No fue así de la nada, pues la verdad es que no habían créditos. Creaste fuertes. Entonces una nueva sociedad a raíz de la pandemia. Vimos de qué manera nos apoyábamos, logramos con algunos amigos que aporten capital a uno de los negocios, vendimos porcentajes de algunos, pequeñas partes para poder... ahora sí que capitalizarnos para poder invertir y poder empezar a vender, ¿no? Porque de eso se trataba, teníamos ya que empezar a vender y estar preparados. También algo que hicimos en la pandemia fue, en ese momento solo había servicio a domicilio en Big Charlie's, ni Aduana, ni Patronis, ni Barbazul tenían servicio a domicilio, entonces abrimos servicio a domicilio en todos. En Aduana creamos una cocina económica que se llamaba La Fondita Vasconcelos, y era un tema de estar viendo qué hacer con nuestro equipo de trabajo, cómo innovar, cómo capitalizarnos, cómo prepararnos para aperturar. En ese momento entra también toda esta parte de la imaginación de que iba a seguir esta locura en la parte del marketing digital. Sabíamos que ya en esa época, ya a nivel nacional, ya era una tendencia muy fuerte. Pero en Campeche... pues como siempre a veces vamos un poquito atrás en todas estas tendencias, entonces lo vimos y dijimos, no, pues todo va a ser digital, ¿no? Y esto era lo que se venía, entonces ¿cómo le hacemos? Entonces buscamos con un empresario campechano, con Manuel Gantús, y nos asociamos en agencia digital, como siempre, ¿no? Buscando a personas con valores, con principios, expertos en el tema para que nos podamos complementar. Que eso es algo que estamos buscando siempre en todo lo que hacemos, ¿no? No uno es el que lo puede y lo sabe todo y el más chingón de todo, sino es juntarte con las personas capaces, con los más chingones y así te vas. Oye, y después de la pandemia, o durante la pandemia cambian las reglas del juego. Surgen las famosas Dark Kitchens, que es otro tipo de comercio. Cuéntanos cómo les fue con esta faceta. Pues como siempre, ¿no? Empiezan a surgir esas Dark Kitchens y pues empiezan a vender. Y uno pues dice, chale, pues no puede ser que abran a veces pues estos
negocios, pero aparte una tendencia, ¿no? Y hablando siempre de la misma mentalidad, cómo sí hacer un cambio, cómo sí solucionar, qué queda en nosotros para que logramos salir adelante. No es qué queda en los demás, ni cómo ver qué está haciendo el otro para atacar y bajarlo, no es qué hacemos para poderlo lograr. Y también pues abrimos nosotros un sushi, abrimos en Aduana Vasconcelos, nuestro restaurante con historia, mexicano, regional, enfrente de Puerta de Mar, lo transformamos en una cocina económica de tarde y de noches en sushi. Y de ahí surge Kazuki, que hoy ya no sigue, pero nos llevó a hacer otro negocio que en un momento más vamos a platicar. Entonces fue una transformación total y era ver cómo pues salir adelante, ¿no? Bueno, para que no sepa, Dark Kitchen son negocios que están fuera de la visión del peatón, del circulante, y con estas aplicaciones de Jending, Pronto, Mandaditos, etcétera, en sus cocinas o en sus casas o en sus salas, crean un restaurante en el cual no es un restaurante en sí a la vista de todos, sino dan servicio. Entonces eso es más competencia para todos los empresarios. Totalmente, y pues si lo dices, pero pues mucha gente estaba también necesitada, ¿no? Y tenía que ver cómo salir adelante, cómo llevar comida a sus casas y pues, pero como siempre decimos, no hay que enfocarlos en uno mismo, qué estamos haciendo y cómo lo mejoramos. Es parte como de una visión, una manera de ser y de todo lo que sucede en la vida, tratar de llevarlo de la misma forma. Parte importante de emprender es muchos temas que tú has tocado por el hecho, la familia. O sea, tú estás con tu hermano y tus mejores amigos, pero igual a veces agarras socios que en tu vida habías conocido. Cuéntanos, para poder asociarte, ¿qué se hace? ¿Cómo emprendes con socios? O sea, para que sepa la gente cómo iniciar o iniciar asociándote. ¿Cómo describirías esa parte? Pues esa parte es muy importante que, como dicen, y como lo he visto también, lo ideal no es hacerte socio de tus mejores amigos, sino de tus socios hacerte buenos amigos. Porque aquí es cuando a veces empiezan los temas, ¿no? Hay que ver con quién nos vamos a asociar. Primero, no estar desesperados, que eso es a veces lo que nos puede afectar en una decisión, la desesperación de tener la necesidad del capital y querer abrir, y a veces no darnos cuenta de con quién lo hacemos, ¿no? Y no muchas veces por la otra persona, sino porque también nosotros no estamos preparados, porque es todo un mundo diferente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Personas con los mismos principios, que sean honestos, que sí los conozcas desde hace tiempo y que tengas cierta experiencia y que sepas cómo son, ¿no? Yo creo que algo que hemos hecho nosotros es siempre nos abrimos con las personas, somos muy observadores, los escuchamos, vemos ahora sí que pues hacia dónde van y logramos pues ir haciendo estos match. Y de todas maneras todo es un proceso, es como te casas, tienes a tu novia tal vez de 10 años, te casas y pues ya vives en tu casa y empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? Que como lo decíamos, hay que ver cómo lo solucionamos, cómo lo llevamos a cabo y tener una muy buena comunicación. Como dice el lema, ¿quieres conocer a Manuel? Vive con él. Exactamente, ¿no? Entonces también la comunicación es algo fundamental, es parte de la base de... ¿Y te ha pasado que algún socio, pues no del ancho y digan, ¿sabes qué? Pues bye. Tuvimos algunos temas, pero pues al final todo se terminó solucionando, todo se terminó aclarando. Muchas veces pues no son los momentos para uno o para el otro, pero como siempre, ¿no? Nosotros siempre buscamos pues terminar bien. Si hasta a veces no tomamos una buena decisión, pues lograr solucionarla, ¿no? Y siempre pues mantener este piso y esta congruencia, porque ya no solo somos uno, ni dos, ni tres, sino somos toda una familia, somos Grupo Patronis y lo que hagamos hoy nosotros pues nos impacta a todo grupo. Bueno, nos quedamos en el comida japonesa. ¿Qué siguió? Entonces Kazuki, pandemia, empezamos a vender, pues ahí empezamos a salir un poquito más, nos logran aperturar, nos aperturan con un horario hasta las 11 de la noche y todos nuestros negocios eran de noche. Entonces fue como, pues hay que abrir en las mañanas. Entonces se apertura Big Charlie y se hace un menú de Big Charlies en las mañanas y también se apertura aduana de desayunos. Big Charlies desayunos para aprovechar el horario que nos están quitando de noche, pues capitalizarlo en la mañana. Y
¿Cómo es que empezamos a poder hacer todo esto? Pues saliendo de la pandemia, que pues estábamos muy dolidos con el tema del capital humano, con las finanzas y todo lo demás, pues logramos también en estas crisis buscar oportunidades. Entonces, en estados como, pues ahora sí que pues en la Ciudad de México o en Mérida, pues muchos, como la pandemia, donde más afectó fue en el sector, pues esta parte de los servicios y más en esta parte de hotelería, de restaurantes, pues también pensamos, debe haber gente muy capaz que no tiene trabajo. Y entonces, si tal vez en ese momento en la Ciudad de México ganaban estas personas 80,000 o 100,000 mensuales, pues no tenían trabajo y pues ahora sí, con toda la competencia que hay así, pues no lo conseguían. Entonces jalamos gente muy capaz de la Ciudad de México, de Mérida, en puestos directivos, directores operativos, chefs, y esto nos ayudó a generar una estructura y aperturar también todo esto que fuimos haciendo, ¿no? Nosotros, como también inexpertos en el tema y con esta falta de llevar a todos nuestros colaboradores a capacitación, sabemos que en Campeche pues no hay pues ni muchas franquicias, no hay industria, entonces esto a veces te llega a generar un problema en esa parte de contratación de personas. Entonces siempre, al nosotros no ser pues ni chefs, ni operadores, ni restauranteros, pues decíamos, tenemos que traer a alguien que nos ayude a capacitar a nuestra gente, y todo esto siempre era con esa visión, cómo capacitar a nuestro equipo para que vayamos formando a nuestra gente y pues de ahí ir creciendo y ir esta cadenita, ¿no? Esto que hoy llamamos, que queremos hacer nuestra escuelita de Grupo Patronis, para ir capacitando y ir contratando personas que pues no sepan nada y irlos creciendo, ¿no? Oye, y obviamente surgen muchos préstamos, créditos, deudas. ¿Cómo enfrentó el emprendedor o ustedes todo este tema de los créditos? No te dan créditos, no tienes una historia tan grande como para hacer una cadena tan antigua, sino son nuevos. ¿Cómo se tropezaron ustedes con el tema este? Lamentablemente no hubieron muchos apoyos para todo este tema, y pues como te decía, ¿no? Fue un tema de estrategias para reducir costos, buscar capital para poder tener recursos para abrir. La verdad es que en un momento sí castigamos mucho a nuestros proveedores en ese sentido, porque si les pagábamos o si pagábamos deudas, pues cómo vendíamos. Y como emprendedor, si no vendes, si no entra, pues cómo les pagas, ¿no? Muchas veces pedimos los créditos para pagar deudas, y eso yo creo que es algo erróneo si es que no estás teniendo ventas, ¿no? Okay. Hay que capitalizarnos para cómo vender más, y de ahí se empieza a mover hacia todos los puntos, ¿no? Eso es vital, y es a veces algo que nos pasa en esta desesperación, ¿no? Y pues dices, oye, ¿cómo le vas a ver tanto a tus proveedores? Pues platicar, negociar, pues generar esta confianza, y pues hoy en día logramos salir hoy lo podemos contar que sí se pudo, ¿no? Que sí se logró salir después de... Tal vez abrimos el siguiente año, pero esto nos llevó hasta 3 años. Sí, y muchos otros se quedaron en el camino. Muchos otros se quedaron en el camino, pero pues sí costó, ¿no? Mucho tiempo y mucho trabajo, y que esto te lleva a otros problemas, que es dejar de invertir en tus instalaciones. Entonces, hay que ver cómo vender, invertir, pagarle a tus proveedores, pero ¿cómo le inviertes a tus instalaciones? ¿Cómo sigues estando a la altura, estar competitivo? Entonces, como que por ahí en esta parte de pandemia ya logramos estructurar un poquito más nuestra empresa, empezar a trabajar con presupuestos. Antes no trabajábamos con presupuestos, era mucho esto de, tengo este excedente, vendí masa, pues vamos a dividir, ¿no? Y pues fue parte de todo este aprendizaje, ¿no? Es vital tener un presupuesto. Hay que tener un presupuesto antes de entrar a un negocio. Si no tenemos un presupuesto antes de abrir, está cañón. Entonces, a la raíz de la pandemia, ustedes ya se estructuran, como quien dice. Exacto. Estas personas que vienen de fuera también nos ayudaron mucho a generar esta estructura, ¿no? Pues ya eran empresas, directores que estuvieron trabajando en Movo o en Santa Clara, personas que llevaban trabajando más de 20 años en Fridays, en Boston, de Sushi Roll. Entonces todo esto como platicaba hace ratito, ¿no? A escuchar, a aprender, ir captando todas las cosas buenas
pues de estas personas que tenían mucho conocimiento, ¿no? Y también ahora sí que una forma de trabajo muy aferrada, como mucha gente de la Ciudad de México, ¿no? Que pues ahora intensos. Sí, intensos, nos ayudó mucho, ¿no? Al final, pues ya muchas de estas personas, o ya creo que ninguno está, pero nos lograron a hacer lo que hoy somos también. Nos ayudaron mucho a generar esa estructura, a entender que sí se pueden hacer las cosas, que sí hay manera de trabajarlo, de organizarnos, y de que lo que nos faltaba es capacitar a nuestro equipo y empezar a desarrollar a nuestro capital humano. Bueno, ahorita continuamos con la parte de la estandarización. Vamos a un pequeño corte y continuamos con Emprender a Gusto. Pues continuamos acá en Aduana Vasconcelos en Emprender a Gusto y tenemos una chulada de desayuno. Abraham, ¿qué nos trajeron a la mesa? Tenemos unos motuleños a la campechana. Cuéntame. Que es como si fuera un pan de cazón, pero en la versión de motuleños. Tenemos nuestra tostada, frijol, cazón, frijol, la tostada, un huevo encima, haciéndole alusión a los motuleños, salsa esta de la chiltomate y lo coronamos con un chile habanero. Pues le voy a dar un pequeño llegue a ver qué. Que es uno de nuestros platillos estrellas en este nuevo concepto de aduana. Que algo que aprovechando ahorita que hablamos de Aduana Vasconcelos, hace 2 años hicimos un cambio en nuestra marca, en nuestro concepto, donde dejamos a un lado Vasconcelos, que sigue presente y todos nos conocen como Aduana Vasconcelos, ¿no? Y lo bueno es que nos conozcan y que vengan. Entonces ya es aduana solo. Es aduana solo, es aduana, cocina con historia. Ok. Donde Vasconcelos es parte de la historia de aduana, ¿no? Con todo este libro Ulises Criollo y pues ahora sí que todo lo que habla de Campeche, que está súper interesante ese libro y esa biografía de Campeche. Muy, muy rico. Entonces, aduana se convierte en lo que es una comida local, tradicional, fusión, ¿no? Exactamente, que es una cocina con historia. Hace 2 años que lo cambiamos, pues como les platicaba al principio, en esta parte de la representación de estar en un punto ahora sí que tan importante en Campeche, hay que llevar a nuestros comensales a través de experiencias. Entonces, todo en lo que hacemos hoy en aduana, siempre queremos contarte una historia, que te lleves algo de cultura, ya sea de Campeche o de México, algo de historia, y que todo esto te vaya envolviendo a que no sea un menú más, un restaurante más con un menú, con una marca, sino en que te lleves algo más. Y hemos logrado hacer muchas experiencias. Hemos traído pues, maestros mezcaleros de Oaxaca, de Guerrero, productores de destilados espirituosos como lo es el Posh de Chiapas. Hemos hecho presentaciones del libro. Hemos ambientado todo el restaurante en lo que hoy estamos haciendo más en experiencias que te llevan con un menú gastronómico, una historia, personajes, chefs, que lo que fue la primera de Raíces Mayas, donde todo el restaurante fue enfocado en resaltar esta parte de nuestras raíces. Contamos la historia también de Palizada. Por 15 días Aduana se convirtió en un viaje por Palizada, donde fuimos a visitar Palizada, generamos contenido, nos contaron la historia, conocimos a cocineros tradicionales, para lograr desarrollar un menú en el restaurante, con historia, con eventos especiales, y que seamos una ventana para Palizada. Y hoy, de hecho, estamos ya cerrando y estamos regresando de un congreso donde llevamos una experiencia que se llamó La Travesía de Dampier, que fue la historia de un pirata que vivió en Campeche en el siglo XVII, y él ahora sí que era un pirata culto. No me voy a ir mucho porque si no me voy a volver a emocionar. Entonces este pirata vivió en la parte de Ciudad del Carmen y es conocido como un pirata culto, literario, cartógrafo, y era muy descriptivo. Entonces en uno de sus libros tiene unos capítulos que se llaman Los 2 viajes a Campeche, donde describe todo lo que veía, desde lo que consumían, desde la parte de la flora, la parte de los animales, la parte de toda la historia del palo de tinte, de su importancia. Entonces nos agarramos esa historia y creamos un menú en aduana, donde era un menú experiencia que cada tiempo te llevaba al libro.
y te llevaba a la historia de Campeche, a la cultura. Y hoy tuvimos esa oportunidad, ¿no? De poderlo llevar igual a un congreso de la industria de reuniones, que fue un éxito. La verdad es que las personas de todas partes de México y mucha gente extranjera estaba fascinada con lo que hicimos, colaborando con Ron Canavera, productores locales, el único ron en Campeche, que están ubicados a un costado de la zona arqueológica Etzna, y vive la leyenda, ¿no? Entonces nos unimos, colaboramos, trabajamos en equipo. Como decía hace ratito, ¿no? Cada experto en su tema. Nosotros en la parte gastronómica desarrollamos la experiencia, nos juntamos con un guía turístico, nos creó una experiencia a través de esto. El ron Canavera, un producto increíble, se integró, nos dio valor. Y una persona también, don Alfonso Esquivel, que nos presentó a este pirata, nos presentó esta historia. Y de esa historia desarrollamos todo esto, ¿no? Entonces, un total trabajo de sinergia entre muchas marcas y personas campechanas con mucho amor para que esto detone. Pues sí, no fue la famosa cubeta de cangrejos, sino al contrario, entre ustedes impulsar. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que nos demos cuenta que en Campeche se puede lograr cosas padrísimas como lo que es Grupo Patronis. Y continuando con Grupo Patronis, ¿qué sigue para Grupo Patronis? ¿Qué sigue? Pues ya hablando de toda esa parte de la pandemia, ya se empieza a aperturar todo, abrimos los desayunos, empezamos a buscar, pues, todo el tema de tener un restaurante en un local cerrado, pues era un problema, por todo el espacio, te redujo mesas, y empezamos a buscar áreas al aire libre, donde vamos con nuestra siguiente marca, con Tashido. La abrimos en el Parque 426, un local al aire libre. Hablando del Parque 426, antes de que empezara la pandemia estaba full. Tenía rentado como a 12 o más de 10 food trucks. Entonces ya nosotros cuando entramos, pues no había nadie obviamente. Entonces entramos ahí con Tashido. Y ya fue nuestra primera marca con mucho más marketing, branding, algo que desarrollamos en conjunto con el equipo de Área 59, con Manuel Gantús. Esta parte de la marca de Tashido, ya con un personaje, un nombre, toda una parte de storytelling, y empezamos a fluir. La verdad es que se logró Tashido, que hasta hoy pues ya evolucionó a otra sucursal que se llama Tashido To Go, que está enfrente del Hospital de Especialidades, que antes de ese Tashido To Go también tuvimos otra marca que se llamó Subway, ahí mismo, pero como todo negocio, ¿no? La verdad es que éramos unos fanáticos del Subway, nos encantaba mucho comer Subway, y al ver que esa zona se iba a detonar, iba a haber mucho más movimiento, pues estos negocios de paso, pues vamos a aperturar nuestra primera franquicia. Era la primera, fue la primera y la única, ¿no? La única adquisición de franquicia, entrar a este mundo nuevo también de las franquicias, de las marcas, de las regalías, de pues, otro mundo. Lamentablemente en año y medio no logró pues aumentar mucho las ventas, no logró detonar, estamos en los puntos del equilibrio, y pues cuando estás en punto de equilibrio terminas perdiendo porque siempre surge algo, hay un gasto extra y a veces es cuando no nos damos cuenta, y por eso cuando hablé del presupuesto, de checar nuestros resultados, son vitales, y si el negocio no funciona, y podemos tener a veces como que mucho amor y pasión a lo que hicimos, pero hay que saber que también los negocios funcionan con números, y si los números están rojos, pues no es negocio y hay que ver cómo transformar. No, y aparte los errores te ayudan a aprender muchas cosas, te hacen ver como que, no soy el líder y el triunfador, me sé caer y me sé levantar. Y ya eran 5 marcas pues muy exitosas, pues ni pex, ¿no? O sea, vamos a ver, ya con esta marca Tashido, pues bueno, pues vamos a abrir allá Tashido To Go, ¿no? Entonces, pues se movió toda la franquicia, abrimos el Tashido To Go, ya tenemos 2 años, fue una decisión acertada, seguimos creciendo, seguimos evolucionando, y como siempre ya entramos con este producto diferenciador de nuestros Pokeballs. También abrir negocios con productos diferenciadores, no con lo mismo que tenemos, para tratar de ir generando esta novedad, ¿no? Entonces nos ayudó mucho a posicionarlo la marca. Ok. Oye, los temas de los food trucks, porque mucha gente dice, no, es que iniciar con un food truck, un carrito, un camioncito, un triciclo. ¿Qué opinas que la gente inicie con un food truck, con un carro móvil? O sea, ¿cómo es la experiencia de esta faceta? Créeme que ahorita que cuando abrimos el Tashido, lo abrimos, no fue un food truck, sino lo abrimos en el local que tenían.
Entonces, pues no tal cual era el food truck, ¿no? Lo abrimos en el local y después abrimos un food truck que se llamó Barbatruck, llevando la misma marca de Barba Azul. Lo llevamos a un truck que se llamaba el Barbatruck, allá mismo en el Parque 426, aprovechando nuestro equipo que ya teníamos ahí, nuestra producción, nuestra cocina, para también reducir costos, ¿no? Y tenerlo al lado. Entonces abrimos el Barbatruck y la verdad es que creo que nunca habíamos tan emocionados de tener un negocio como un truck, con menos, ahora sí que menos problemas, ¿no? Obviamente en un restaurante como Tales Aduana, Big Charlie's o Patronis hay 200,000 millones de problemas que te pueden pasar, que pueden surgir todos los días. ¿Como pues, cuál? ¿Cuánto es un problema habitual, diario? Pues que te sale agua de las sifas, que se te friega, que no llega el agua, o que no sirve tu llave, o que te quedas sin algún insumo, o que un mesero no llega, o que no están bien vestidos, o que no están bien arreglados, o que pues no funcionó el aire o está goteando, o que de todos los insumos y productos que tienes, pues alguno se te olvidó o se te acabó, o el que hace las compras no hizo el pedido. Son muchos productos que se hacen al momento, ¿no? Entonces, y así un sinfín de cosas que pueden surgir, que se te rompe una silla, desde que pues al llegar a un restaurante así, pues también como clientes somos más especiales, ¿no? Pues normalmente llegan a costar un poquito más, entonces, pues todo eso, ¿no? No es lo mismo cuando muchas veces llegas a un food truck, un espacio al aire libre, o a un restaurante, como que más en forma y todo, o sea, nos volvemos más exigentes, ¿no? Y eso es algo que lo hacemos todos. Y entonces, pues, la verdad es que el tener el food truck es como, la verdad, es un excelente negocio, es para empezar. Nos hubiese también gustado a nosotros empezar, ahora sí que en pequeño, así como te platicaba lo de Big Charlie's, pudo haber, igual no se cambiaba y era un fracaso, ¿no? Entonces, a la vez iniciar en negocios pues pequeños, con menores costos, con menores riesgos, donde empiezas a conocer a tu cliente, qué le gusta más de tu marca, qué puedes mejorar, tienes más flexibilidad para cambiar. Entonces, la verdad es que el truck nos encantó. Arrancamos con el Barbatruck, todos los productos relacionados con pollo boneless, hamburguesas, alitas, pues también de lo que más se vende en Campeche, ¿no? Eso es una realidad. Y también nos íbamos como que a esta parte de la segura. Pasa año y medio y estaba muy estancado, no lograba crecer, la gente se confundía, que Barba Azul, que Barbatruck, que iban a Barba Azul a consumir esto, y empezó a generarnos un tema en la comunicación. Y ya veníamos diciendo, no, pues hay que ver cómo mejorar, hay potencial para aumentar las ventas aquí, pues vamos a cambiarle la marca. Y es donde entra, ahora sí que nuestra marca que está haciendo ahorita, nuestra marca estrella, la que estamos buscando impulsar, la que está presente en todos los momentos más importantes en Campeche, el Pinche Pollo. Una marca con una historia, con un personaje, con un campechano que se fue a buscar el sueño americano, se fue a Texas, allá aprendió a trabajar como buen campechano, amable, buen pedo, trabajador. Su jefe vio que era muy bueno, entonces pues le empezó a enseñar todas las técnicas secretas para generar la mejor fritura, ¿no? Para ser el mejor en la freidora. Que de ahí sale el nombre de Pinche. Pinche no es la grosería, Pinche es por el auxiliar de cocina. Eso quería preguntar. El nombre suena llamativo y fuerte. Sí. Es el auxiliar de cocina, los auxiliares dicen Pinche. Entonces, parte de todo este juego de palabras era, pues, bueno, sus compañeros le empezaron a decir, oye, pues como era un pollito, oye, pinche pollo, y como que de ahí se le queda el nombre. Pero era por el auxiliar de cocina, y eso es importante que se escuche, porque luego todos piensan que es la grosería, hasta cuando la dicen en cámara, así, el pinche, o sea, para que no se diga la palabra, pero pues, bueno. Entonces ya luego, como ven campechano, extrañando sus raíces, regresa a Campeche y pone su truck, ¿no? Entonces esa es la historia que hay detrás del Pinche Pollo, de este personaje. De cerrar el Barbatruck y abrir el Pinche Pollo, parte de lo que hicimos fue mejorar las recetas y meter un producto diferenciador, que fueron las tiras de pollo, que es lo que hoy hemos estado posicionando. Y hasta hoy el Pinche Pollo ya nos llevó a tener un local ya por 2 años seguidos en el estadio de béisbol. Hace 6 meses
4 meses más o menos, abrimos nuestro segundo local en Planchac, el Pinche Pollo Planchac. Ya abrimos ahora sí nuestra sucursal. Física, ajá. Nuestra sucursal física. Y hemos estado en el foro, en el carnaval, pues en el estadio de béisbol. Eso te iba a decir, o sea, el año pasado le fue muy mal a los Piratas y este año le fue muy bien a los Piratas. ¿Cómo no dijiste, oye, si sigo con el Pinche Pollo en el estadio, qué va a pasar si siguen re mal los Piratas? Pero bendito sea Dios, le fue muy bien. ¿Cómo estuvo la decisión de mantener en el estadio? El año pasado entramos pues por amor al deporte, nos vendieron bien una idea de que pues se iban a reformar y todo este rollo y que iban a salir, y pues la verdad es que en Campeche no hay mucho que apoyar, no hay mucho de qué ser aficionado, ¿no? Entonces, teniendo a los Piratas de Campeche, el estadio de béisbol y al ser a lo que hablaba de este tema de los food trucks y generar negocios que puedas estandarizar y que no lleven tantos procesos, te lleva a poderlo replicar en varios espacios y poderlo controlar. Entonces, pues nos aventuramos al estadio y dijimos, ¿cómo le entramos? Entramos con un producto diferenciador, nuestros conos con tus tiras de pollo, pensando en cómo puedes ver el partido, comerlo muy a gusto y que también lo podamos hacer instagramiable, ¿no? Llevar esto a las redes. Entonces, aunque no fue una buena temporada el año pasado, bueno, fue una pésima temporada el año pasado, pero siempre en todas las temporadas de béisbol contamos con la inauguración, los partidos contra los Leones, los partidos contra Diablos, que se satura sí o sí el estadio. Entonces, en todos esos partidos se llenaba y la verdad es que nos fue muy bien. Y nos fue muy bien tanto en las primeras veces que le gustó mucho a la gente el producto, que aunque fuera poca gente, pues también nos consumían y pues ahí nos las llevamos. Al final era un negocio con bajos costos y te logra pues salir. En ese año, de hecho, abrimos todos los días, todos los partidos. Y cuando no había partido, pensando en venderla a domicilio a esta zona de toda esta parte de Planchac, que no alcanzábamos con nuestro delivery. Entonces, también fue pensando en eso, que la verdad pues no nos funcionó esa parte. Y ya este año ya nos arrancamos sin abrir todos los días, solamente en los partidos, pero la verdad es que esta directiva nos movió, nos conectó y se vio que sí estaban haciendo las cosas diferentes. Entonces, pues, como te decía hace rato, nos gusta observar, conocer a las personas y se vio todo un movimiento diferente y pues ahora sí que lo que pasó nadie se lo esperaba, ¿no? Pues fue un total éxito. Eso es Grupo Patrones en la actualidad. Entonces ya tienen, cuéntame cuántos restaurantes, cuántas sucursales y qué sigue para Grupo Patrones. Okay. Actualmente tenemos el primero que fue Big Charlie's, después arrancamos con Patronis, Barba Azul, Aduana, Tashido, ahí llevamos 5, Pinche Pollo 6 y Tashido tiene su sucursal Tashido To Go 7, Pinche Pollo tiene Pinche Pollo Planchac 8 y cuando se apertura el estadio, pues tenemos una sucursal más y tenemos 9. ¿Y qué sigue para el Grupo Patronis? ¿Qué sigue para el Grupo Patronis? Seguirnos posicionando en Campeche, ir generando esta escuela donde podamos empezar a capacitar a las personas para ir creciendo a personas, ir desarrollando pues ahora sí que a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Ya hemos logrado tener una estructura más clara en nuestra empresa, desde la parte administrativa, con pues toda la parte de contabilidad, con el área de auditoría, sistemas, relaciones públicas, el call center, que mucho tiempo y hasta el día de hoy ha sido pues el corazón, que es donde movemos toda esta parte de nuestro servicio a domicilio, que es un súper reto, que siempre hay temas, no voy a ir por ese lado, y así pues nuestro centro de distribución, nuestros almacenes, ya nuestro equipo de ventas y relaciones públicas y una estructura en nuestros restaurantes, pues desde los gerentes, capitanes, meseros, cocineros, chefs, y así eso es lo que ya hemos logrado construir, y el reto de hoy en día es seguir capacitando a nuestro equipo, seguir creciendo a personas. Algo de lo que estamos hablando mucho hoy y lo vamos platicando, que todavía como emprendedores, no es porque ya tengamos esto y ya no la sabemos de todas. La verdad es que todo sigue siendo un mundo nuevo, ¿no?
Y lo que es el área de RH, recursos humanos, es parte del corazón y de lo que debemos de posicionar y de alimentar y de estructurar más, porque ahí está mucho de lo que hemos logrado nosotros, pues estando como socios en esta parte, ¿no? Que te decía, escuchando a las personas y hablando, ¿no? Entonces, vamos hoy por desarrollarles proyectos de vida a las personas, donde que puedan ver en Grupo Patronis un camino, una forma de vivir, que no solo sea un tema económico, sino que también un tema que pueda aportar a toda pues, su familia, a su proyecto de vida, para que se puedan ahora sí que casar con nosotros y nos ayuden a crecer. Y nosotros en lo que vamos creciendo, pues viendo en ellos pues qué necesitan, porque pues esto así es, ¿no? Algo que nos decían mucho cuando iniciamos es que es imposible un restaurante, hay que estar 24/7, no te puedes despegar, tienes que esto. Y actualmente, hoy en día, hemos dado esta confianza a nuestro equipo, estamos presentes, pero también tenemos que estar presentes cómo seguirlo creciendo. Y hemos apostado más en pagarle a estas personas que estén, sacrificándonos nosotros para poder seguir creciendo más, ¿no? Esto ha sido parte del reto que hemos ido haciendo y seguimos en este proyecto. Pues esta historia parece, oye, muy fácil, pero para impulsar a la gente a emprender, da algún consejo, pues no siempre al joven, sino puede ser alguien ya maduro o alguien jubilado. Cuéntame o cuéntales a ellos que se decidan emprender. O sea, ¿por qué ves el hecho de emprender que sea algo bueno para Campeche? En Campeche necesitamos mucho de estas personas, de estos campechanos con ganas de trascender. Al ser lamentablemente una economía en decrecimiento desde hace bastantes años, es un reto más para todos los campechanos. Entonces, antes de emprender, es ya dejar de pensar que pasa en Mérida o en México o en Guadalajara o en Monterrey y vivir nuestra realidad y avanzar estructuralmente con un presupuesto, con una idea clara y con una proyección. Porque si nos aventuramos, igual y funciona, pero Campeche es un mercado difícil y es un reto. Entonces sí hay que estructurarnos bien, sí se puede, también hay mucha oportunidad y es importante, yéndonos yo creo que a estos consejos, es escuchar, preguntar a las personas, tener una comunicación total con todo nuestro equipo de trabajo, tener una actitud, una muy buena actitud y siempre buscar soluciones. La verdad es que creo que esta parte de siempre buscar soluciones engloba muchísimas cosas, porque vamos a tener miles de problemas del día a día, nos vamos a caer pues 70 veces, no importa a veces qué tan lejos estemos, algún problema nos puede surgir, algún reto se nos va a presentar y hay que saber cómo levantarnos y todo eso se hace con una buena actitud, con una visión de solución de problemas y con una buena comunicación con los que nos rodean. Súper. Oye, pues Abraham, muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí desayunando, platicando contigo. Te regalo, para que sigas emprendiendo a gusto, una gorra de a gusto, para que vivas perfecto, a gusto y que continúes con los proyectos y que seas una marca que siga perdurando en Campeche. Redes sociales. Pues esta parte de a gusto yo creo que es algo que siempre tenemos que llevar en nuestra forma de ser y de emprender, ¿no? Hay que disfrutar el proceso. Claro. Que es a veces lo más difícil, pero hay que poder disfrutarlo, ¿no? Pues redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como @Grupo Patronis. Cada restaurante también tiene su red social, tanto en Facebook como en Instagram. Todavía no nos hemos ido a TikTok. Como todo red, es un reto, entonces queremos estructurar bien todavía estos y ahí vamos a ir avanzando cada vez más. Pues bueno, sintonícenos todos los miércoles a las 8 de la noche en Mayavisión, canal 071. Allá tendrán todas las entrevistas, estará Abraham y todos los emprendedores campechanos. No se lo pueden perder. Sigan sus redes sociales y las mías también.